¿Qué pasó con María Magdalena? La historia que la Biblia no cuenta. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte, así podremos seguir creando historias como esta. El sol del mediodía caía sobre Jerusalén con un peso insoportable, como si el mismo cielo se negara a contemplar el drama que se desenvolvía en la cima del Gólgota. La cal viva, esparcida apresuradamente para disimular el hedor de otros ajusticiados, se alzaba en volutas blancas y ásperas que irritaban la garganta. Longino parpadeó varias veces, el sudor salado le escocía los ojos mientras ajustaba la correa de cuero que sujetaba su coraza. Para él, veterano de campañas brutales en Britania y Partía, otra crucifixión no era más que rutina. Sin embargo, había algo en aquella escena que le golpeaba las entrañas con un filo desconocido. El condenado del centro no se retorcía ni suplicaba, solo miraba al horizonte con un extraño resplandor de paz. Un murmullo espeso vibraba entre la multitud, mezclando insultos y lamentos. «Si de verdad eres el Mesías, desciende y sálvate», gritó un anciano con voz cascada, alzando un bastón tembloroso. No muy lejos, un grupo de mujeres se apretaba los mantos contra la boca para ahogar el llanto. Longino posó la mano sobre el asta de su lanza, el contacto frío del hierro le recordaba dónde terminaba la compasión y empezaba la disciplina. Detrás de él, el centurión Aurelio bramó órdenes: vigilar, mantener la fila, impedir que los curiosos se acercaran demasiado. Los cascos resonaban sobre la roca mientras los soldados formaban un cordón que desterraba cualquier atisbo de piedad. Entonces el cielo se tiñó de un gris imprevisto, como si la luz fuese raptada por una sombra gigantesca. El disco solar quedó medio cubierto por una nube densa, y un relámpago lejano partió la bóveda celeste con un crujido seco. Varias miradas se alzaron, inquietas, incluso los legionarios, endurecidos por supersticiones de media Europa, tragaban saliva con discreción. El aire se cargó de ozono y promesas de tormenta. Un niño entre la muchedumbre chilló, su voz aguda se quebró en el ambiente electrizado. Longino se irguió, alerta, aquel día no soportaría desórdenes. El hombre clavado en la cruz central, Jesús de Nazaret, decían los pergaminos, pronunció algunas palabras que Longino apenas comprendió. Hablaba de perdón, de un reino que no era de este mundo, de un padre que no abandonaba a sus hijos. Aquella serenidad en medio del tormento resultaba desconcertante. Longino se sorprendió al sentir un sutil respeto, casi ternura, por aquel reo. Sacudió la cabeza, irritado, la compasión era el lujo de los débiles. Él era un soldado romano, su deber era asegurar la muerte más allá de toda duda, y la duda era un lujo que el imperio no toleraba. La tarde avanzó sin piedad. Cada martillazo sobre los clavos resonaba como un badajo fúnebre dentro del pecho de Longino, recordándole que la vida pendía de meros centímetros de metal. Las voces empezaron a apagarse cuando el condenado exhaló un grito gutural: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Un silencio sobrenatural envolvió la colina. El suelo pareció vibrar y la penumbra se espesó hasta confundir minutos con siglos. Longino aguardó la señal del centurión, pero Aurelio, pálido, se limitaba a apretar la empuñadura de su gladius. Una quietud imposible se abatió sobre el mundo, como el instante en que un arco se tensa justo antes de soltar la flecha. Longino avanzó hasta situarse al pie de la cruz. El cuerpo inerte se balanceaba apenas con el viento incipiente. Recordó la orden inequívoca: cerciorarse de la muerte para que no quedaran leyendas. Alzó la lanza, y la hoja, afilada con esmero aquella misma mañana, destelló con un reflejo azul de relámpago. Durante un latido, dudó. El rostro del nazareno, sereno a pesar de la agonía, le atravesó las defensas como una pregunta sin voz. Pero el deber rugió más fuerte en su mente: hazlo. Con un movimiento preciso, frío, hundió la lanza entre las costillas del costado derecho. Sintió la resistencia del cartílago y el chasquido sordo del hueso al ceder. Un chorro de sangre y agua brotó, resbalando por el filo y salpicándole la mejilla, los párpados, los labios. El líquido tibio le cubrió la visión, instintivamente cerró los ojos. En esa oscuridad repentina algo cambió, una calidez dulce, extraña, se deslizó por su rostro y descendió hasta su pecho, como si una mano invisible le arrancara la coraza y tocara el corazón desnudo. Retrocedió un paso.
nadie pareció notar el temblor de sus manos. El olor a tierra húmeda y hierro se mezcló con un perfume sutil, inexplicable, que le evocó recuerdos infantiles, antes de la guerra y de la muerte. Intentó limpiarse la sangre, pero la palma se detuvo a medio recorrido. El líquido rojo mezclado con agua parecía contener un destello de amanecer, una promesa de algo irrompible. Un trueno retumbó tan cerca que la roca vibró, varios espectadores huyeron presa del pánico. Longino apenas escuchó al centurión ordenar la retirada, su mundo se había reducido a la sangrienta gota que caía de la punta de su lanza. Sintió deseos irrefrenables de arrodillarse, de confesar algo cuyo nombre aún desconocía. La disciplina, sin embargo, le mantuvo erguido, debía seguir siendo el soldado romano que su estandarte exigía. Pero cada paso que lo alejaba de la cruz era un paso hacia un territorio inexplorado, el de una conciencia que acababa de despertar. Mientras la lluvia comenzaba a caer, fina, sobre el Gólgota, solo una pregunta martillaba su mente, golpeando con más fuerza que los truenos: ¿quién era, en verdad, aquel hombre a quien acababa de atravesar? Los relámpagos aún sacudían el horizonte cuando Longino descendió por la colina, pero él apenas registraba el rugido del cielo, lo único que sentía era la viscosidad cálida de la sangre que, sin darse cuenta, seguía goteándole del mentón. Cada latido en sus sienes retumbaba como un tambor de guerra, aunque ningún enemigo visible se le opusiera, la batalla se libraba dentro. Al llegar al campamento provisional, los soldados se agruparon en torno a las hogueras que trataban de avivar bajo la llovizna. El humo húmedo se mezclaba con el olor acre del cuero mojado. Longino, tembloroso, buscó un cubo de agua para limpiar la lanza. Fue entonces cuando notó que todo a su alrededor perdía nitidez, como si una niebla caprichosa se hubiese instalado solo en sus pupilas. Parpadeó 1, 2 veces. Un ardor punzante encendió sus ojos y tuvo que apoyarse en un poste de la empalizada para no desplomarse. ¿Te encuentras bien, centurio?, inquirió Flavio, un joven recluta cuyos pómulos aún estaban salpicados por la primera pelusa de barba. Longino intentó responder, pero su voz salió ronca, irreconocible. Levantó la vista, todo se reducía a manchas confusas, pinceladas de luz y sombra que se retorcían ante él como un mosaico mal colocado. Una punzada de pánico le oprimió el pecho. No era la primera vez que su vista fallaba, desde hacía años sufría destellos de oscuridad que los médicos del campamento atribuían a viejas heridas de guerra y al polvo del desierto. Aquella mañana, sin embargo, había despertado viendo con bastante claridad. ¿Por qué el mundo se le deshacía justo ahora? Al palpar el rostro, sintió la sangre mezclada con agua sobre los párpados. Recordó en un relámpago la escena del Gólgota, la lanza penetrando la carne, el chorro brillante salpicándole los ojos, la sensación inexplicable de calor. Ese líquido me ha cegado, pensó, alarmado. Luchó por abrirlos de nuevo y, de pronto, algo imposible sucedió, como si alguien, en una fragua celestial, soplara sobre el metal para quitarle la escoria, un resplandor níveo barrió la penumbra. Los contornos volvieron, primero borrosos, luego nítidos como nunca antes. Longino jadeó, las hogueras parecían centellas vivas, los pliegues mojados de las capas relucían con un detalle que jamás había percibido. Podía distinguir el vaivén de cada gota de lluvia al caer, el nervio de cada hoja de olivo agitada por el viento. Sangre de todos los dioses, susurró, con las pupilas dilatadas de asombro. Flavio retrocedió un paso, inseguro. ¿Qué ocurre?, preguntó. Longino no respondió, alzó la mano y la llevó ante su rostro, estudiando las líneas de la palma como si fueran un pergamino sagrado. Veía incluso las grietas minúsculas de la piel curtida, señales de 1000 batallas. Aquello no era solo mejoría, era visión renovada, casi sobrehumana. Y, sin embargo, esa claridad exterior contrastaba con la tormenta interior que se desataba. Un pensamiento, insistente como un tambor en la noche, martilleaba: la sangre de ese hombre me ha devuelto la vista. Detrás de él, el centurión Aurelio apareció, empapado hasta los huesos. Longino, el prefecto ordena escolta adicional. Se rumorea que los seguidores del crucificado planean algo, cayó al notar el semblante del subordinado. ¿Estás enfermo? No lo sé, admitió Longino, con voz queda. Veo demasiado.
Aurelio frunció el ceño. Búscate al médico del destacamento, no podemos permitir que te desplomes ahora. Pero Longino apenas lo escuchaba. Sus oídos se llenaron de un zumbido grave, como un cuerno lejano que llamara a filas, no al ejército de Roma, sino a otra milicia invisible. Cada objeto que enfocaba, la llama temblorosa, la hoja de un pugio, el remache de un escudo, resplandecía con una viveza que le resultaba casi dolorosa, como si en su interior hubiese estallado un sol diminuto que potenciara el color y la forma de todo. Se llevó los dedos a la sien, la carne palpitaba. Y con cada pulso, la imagen del Nazareno, sereno, sangrante, incongruente, se proyectaba en su mente. No pudo más. Dejó caer la lanza al suelo con un tintineo metálico y se alejó del campamento, tropezando entre las sombras. Caminó hacia un bosquecillo cercano, donde los olivos susurraban con las ramas agitadas por la tormenta. Se arrodilló en el barro, sintiendo la humedad traspasar la falda de su loriga. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume tenue de las flores silvestres machacadas bajo sus rodillas. Allí, por primera vez en años, permitió que su pecho se sacudiera con un sollozo. ¿Quién eres?, susurró al cielo, sin atreverse a pronunciar el nombre que intuía. ¿Qué has hecho conmigo? Las nubes respondieron con un trueno que pareció romper el firmamento. Un relámpago iluminó el olivar, pintando los troncos retorcidos de blanco fosfórico. Longino alzó la vista, en la fugaz claridad creyó ver una silueta extendiendo los brazos, como si fuera a abrazarle desde el resplandor. El destello se desvaneció y, con él, la figura. Pero el impacto quedó grabado en su retina y en su memoria con una nitidez insoportable. Un viento súbito barrió la colina, arrastrando hojas y polvo. Longino sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia. Algo dentro de él se aflojaba, una compuerta que había mantenido cerrada a fuerza de disciplina militar. Por esa rendija empezaron a colarse recuerdos olvidados, la sandalia de su madre caminando sobre arcilla húmeda, el olor a trigo recién segado, la risa de un hermano caído en Germania. Memorias que la guerra le había robado retornaban como voces en un eco distante, clamando por significado. Y, de fondo, la imagen del hombre en la cruz, inmóvil y, aún así, más vivo que cualquier soldado que Longino hubiera admirado. El aguacero arreció. Longino se quedó allí, empapado, sin sentir el frío, sin sentir la humedad que le corría por la espalda. Solo sentía la punzada en el corazón, un dolor dulce que se parecía demasiado a la esperanza. Comprendió, con terror, que la lanza no solo había atravesado el cuerpo del Nazareno, había partido en dos su propia alma. Y ahora los fragmentos dispares se reacomodaban para formar algo nuevo, o tal vez algo que había existido antes de la sangre y el hierro. Al cabo de un rato, no supo medir si fue un suspiro o una hora, se obligó a ponerse en pie. Sus rodillas dolían, pero el dolor le anclaba a la realidad. Limpió con la mano el barro de su rostro y notó que, a pesar de la lluvia, parte de la sangre seguía adherida a su mejilla, como una marca imposible de borrar. Bajo la cortina acuosa, una llama interior se había encendido, la necesidad urgente de saber más, de entender quién era aquel a quien había atravesado, de buscar un perdón que ni siquiera sabía si merecía. Volvió al campamento con paso vacilante. El caos reinaba entre los legionarios, algunos empaquetaban equipos, otros discutían raciones, y los rumores sobre una posible sublevación de los seguidores del Nazareno crecían como mala hierba en terreno fértil. Nadie reparó en Longino mientras recogía su lanza. El asta le pesaba de una forma nueva, no por el acero sino por la memoria de lo que había hecho. Ciego estuve siempre, pensó, y ahora que veo, no sé a dónde mirar. Con el corazón desbocado, se inclinó hacia el filo aún manchado y susurró: Si tu sangre me abrió los ojos, enséñame también el camino. No hubo respuesta audible. Más en su pecho, donde antes se alojaba la certeza pétrea del soldado, empezó a brotar una inquietud luminosa, una semilla que, aunque pequeña, lo impulsaría a abandonar armadura y rango en una búsqueda que desafiaría al imperio. La noche caía sobre Jerusalén, pero para Longino, irónicamente, comenzaba el amanecer. La lluvia cesó tan repentinamente como había empezado, dejando en el aire un olor a tierra lavada y a hierro húmedo.
Longino caminaba sin rumbo fijo por las angostas callejuelas que se estiraban más allá del campamento romano, como si Jerusalén fuese un laberinto dispuesto a tragárselo. Cada paso resonaba entre muros de adobe y piedra, y los ecos de su sandalia parecían redoblar dentro de su cráneo, mezclándose con recuerdos que emergían a traición. Un niño correteando tras gallinas en Capua, un padre severo, veterano de Hispania, enseñándole a templar el pulso con el arco, el rostro de una mujer en Britania, desvanecido entre la bruma de hace 10 inviernos. Instantáneas antiguas que, hasta esa tarde, habían permanecido selladas tras la coraza del deber y el vino aguado de las guarniciones. Al doblar una esquina, se encontró frente a una pequeña taberna iluminada por lámparas de aceite. Desde dentro llegaba un murmullo de voces mezclado con el tañido agudo de un laúd. El soldado se detuvo en el umbral, respirando hondo, necesitaba vino o silencio, quizá ambos. Entró. El ambiente estaba cargado de humo y especias, un grupo de comerciantes discutía precios de lino, 2 soldados sirios jugaban a los dados, y un escriba judío recitaba algo en voz baja, ensimismado en un pergamino. Nadie pareció reconocerlo ni importarle la mancha de sangre seca que aún le teñía la mejilla. Se sentó en el rincón más oscuro, donde una vela parpadeante proyectaba sombras ondulantes sobre la pared. La tabernera, una mujer robusta con innumerables brazaletes tintineantes, dejó un cuenco de vino sin mirarlo a los ojos. Longino alzó la copa, pero el líquido tembló al acercarse a sus labios. En la superficie del vino creyó ver reflejado el rostro del nazareno, ojos cerrados, boca entreabierta, paz incontrastable. Cerró los párpados y bebió de un trago, como si el vino pudiera ahogar aquella visión. No lo hizo. ¿Huyes de un fantasma, Romano? Preguntó una voz rasposa. Abrió los ojos. Frente a él estaba el escriba judío, encorvado pero con la mirada viva, como un pergamino antiguo cuyas letras todavía arden. De ninguno que puedas conjurar con tu tinta, gruñó Longino, tenso. Los fantasmas más fieros no necesitan tinta, sino memoria, replicó el anciano. Y la tuya se agita como un mar en tormenta. Longino apretó la copa hasta crujir la arcilla. Memoria. La palabra le perforó el pecho igual que su lanza al crucificado. Tragó saliva y desvió la vista, aunque su mente ya zarpaba hacia aguas turbulentas. Recordó el asalto a una aldea en Germania, un chiquillo escondido detrás de un carro en llamas, él, alzando la espada sin vacilar, el grito que se perdió en la noche. Jamás volvió a ver el rostro de aquel niño, pero ahora lo sentía vibrar bajo la piel como un hierro candente. Intentó espantar la escena y se levantó, tambaleándose. El escriba no lo detuvo, solo lo siguió con los ojos, como si leyese frases que el soldado aún no conocía de su propia historia. Afuera, la noche se había despejado y una luna pálida colgaba de un cielo prieto de estrellas. El aire frío calmaba la fiebre que le subía por la nuca, mas no silenciaba la algarabía de pensamientos. ¿Por qué veo tan claramente cuando cierro los ojos y todo se oscurece cuando los abro? En un callejón, apoyó la espalda contra la pared y se dejó resbalar hasta quedar sentado sobre el polvo. La lanza descansaba a su lado, pero ahora parecía un objeto extraño, casi ajeno. Comenzó a escuchar un goteo que no provenía de tejas ni canalones, era el latido de su propia culpa convertida en gota, cayendo y cayendo en un pozo invisible. Entonces, sin aviso, una imagen le estalló dentro como relámpago, el niño, observando a su madre rezar a dioses domésticos, ella hablaba de misericordia y templanza, valores que el campamento borró con hierro y disciplina. «Basta», gritó, como si pudiera ordenar silencio al pasado igual que se manda callar a un legionario novato. Su voz rebotó en las paredes y espantó a un perro famélico que husmeaba entre barriles vacíos. Longino se tapó los oídos con las palmas, pero el clamor provenía de adentro, voces superpuestas de aquellos que había herido, robado o ignorado. ¡Socorro! ¡Salva a mi hijo! ¿Por qué destruyes nuestra casa? No nos dejes morir. Los sollozos le sacudieron el pecho. Se inclinó hacia adelante como si fuese a vomitar, pero no expulsó vino ni bilis, solo un nombre ahogado que nunca había pronunciado fuera de los sueños. Gaius, su hermano pequeño, muerto de fiebre mientras él guerreaba por gloria y estandartes. La culpa se incrustó en su carne como astilla vieja que, de repente, supura.
Cuando consiguió levantar la mirada, vio que el alba velaba en tonos grisáceos sobre la ciudad. La noche se le había escurrido entre visiones y gemidos, llevándose consigo los diques de su conciencia. Al erguirse, sintió la espalda adolorida y la tierra pegada a la túnica, pero también una ligereza imprevista, la certeza de que no podía seguir fingiendo. Guardó la lanza bajo la capa, más como reliquia que como arma, y emprendió el camino de regreso al campamento. Mientras avanzaba, las primeras aves entonaban trinos tímidos y, por un instante, todo pareció suspendido en un respiro. Fue entonces cuando comprendió, con la lucidez de un filo recién afilado, que la herida abierta en el costado del Nazareno no se cerraría jamás dentro de él. Sería su recordatorio permanente, su brújula y su carga. Y, por primera vez en años, Longino aceptó que cada paso futuro tendría que responder a una nueva pregunta: ¿cómo vive un hombre al que la sangre de otro ha despertado del letargo de la violencia? El cielo se encendía con los colores del amanecer cuando cruzó la empalizada. Nadie reparó en él. Pero Longino ya no necesitaba testigos, su conciencia, multiplicada en ecos incesantes, bastaba para vigilar cada latido. Y en ese estrépito de voces internas comenzó a germinar una decisión, aún informe pero poderosa: encontraría a los seguidores de aquel crucificado y enfrentaría su propia lanza, ahora convertida en símbolo de la duda que lo perseguía. Porque, entendió al pasar junto a la primera tienda de centinela, no hay armadura capaz de proteger al hombre que ha despertado a la verdad. Longino regresó al barracón cuando el sol ya escalaba las almenas y tiznaba de oro las lonas del campamento, pero ni la luz ni el bullicio cotidiano disiparon el temblor que le recorría el espinazo. A cada paso se sentía más extraño dentro de aquella armadura bruñida que antes llevaba con orgullo. El cuero le raspaba los hombros como si reprobara cada orden cumplida ciegamente, y el metal parecía entonar un lamento metálico que solo él podía oír. La visión recién recobrada le confería un detalle hiriente: distinguía, con brutal nitidez, las hondas pupilas de los reclutas todavía manchadas de miedo, la cicatriz mal soldada en la mejilla de un veterano, la costra de sangre seca que moteaba la pechera de su propio lorica. Todo gritaba una verdad incómoda. Bajo la disciplina marcial, latían historias de dolor que él mismo había provocado o alentado sin pensarlo. Esa mañana, el prefecto Valerio reunió a la cohorte para repasar maniobras. Longino tomó su lugar en la línea, pero las órdenes le llegaban amortiguadas, como si fuesen pronunciadas al otro lado de una puerta gruesa. Mientras Valerio vociferaba sobre protocolos, las palabras se mezclaban en la memoria del soldado con otras voces, gritos en lenguas bárbaras, súplicas de aldeanos, susurros de moribundos, que emergían sin permiso. Por un instante el sol reverberó sobre los yelmos y Longino creyó verse reflejado no como centurión, sino como un niño indefenso con la lanza demasiado grande para sus manos. Un escalofrío le hizo aflojar la empuñadura, la hoja vibró y Valerio lo fulminó con la mirada, pero Longino ya no sentía miedo a la reprimenda. Aquel día, el enemigo estaba dentro. Al caer la tarde fue a la tienda del escriba del destacamento para dictar el parte oficial sobre la crucifixión. El escriba, un griego enjuto llamado Heracles, alzó la pluma. Nombre del ejecutado: Jesús de Nazaret, respondió Longino, y solo pronunciarlo le erizó el vello del antebrazo. Causa de muerte. Vaciló. ¿Cómo se escribe un milagro? Vio la sangre mezclada con agua, sintió todavía el calor corriendo por su cara. Tragó saliva. Insuficiencia respiratoria, comprobada con punción de lanza, musitó al fin. Pero, antes de que la tinta secara, añadió sin pensarlo. Observación: líquido brotado del costado presentó aspecto inusual, testigo directo, Longino. El escriba alzó una ceja, sorprendido por la nota poco castrense, mas obedeció. Aquellas pocas frases, frías, protocolares, ardían sobre el papiro como carbones encendidos, porque él sabía que ocultaban una experiencia que no cabía en la lógica de ningún legajo romano. Esa noche el sueño se negó a visitarlo. Se tumbó sobre el catre, apoyó la lanza contra la lona y cerró los ojos. Al instante se vio de vuelta en el Gólgota, pero la escena se deformaba. Ahora era él quien aparecía clavado, y el nazareno lo observaba desde el suelo con una compasión devastadora. Despertó jadeando, con el pecho empapado en sudor. Afuera,
los perros callejeros aullaban como heraldos de un juicio que no tardaría. Se levantó y, guiado por un impulso, buscó su cofre personal. Entre mapas de campaña y pagas atrasadas guardaba una tablilla de cera donde tiempo atrás había esbozado una lista de glorias, ascensos ansiados, feudos prometidos, honores militares. A la luz temblorosa de una lámpara de cebo, leyó aquellas metas y las sintió ajenas. Con la punta del estilete trazó sobre la cera una palabra nueva, culpa. Debajo, escribió otra que le dolía más, sentido. Los días siguientes se convirtieron en una marcha interior. Durante las guardias nocturnas, Longino mantenía la vista en el horizonte, pero su mente vagaba por corredores olvidados de la infancia. Recordó la primera vez que blandió un arma, una rama convertida en espada, y la mirada orgullosa de su padre diciéndole que los hombres fuertes forjan su destino. Ahora comprendía la mitad omitida de aquella lección: la fuerza sin propósito es solo otra forma de miedo. Para escapar del zumbido de sus pensamientos, se ofreció voluntario a patrullar el perímetro más allá del valle de Cedrón. Allí, entre cipreses y tumbas, el silencio era tan espeso que podía oír su propio corazón martilleando preguntas. Fue durante una de esas rondas cuando un anciano pastor le salió al paso. Llevaba un cordero herido entre los brazos y pidió, con voz temblorosa, permiso para cruzar la línea y llevar al animal a un manantial. Longino, cansado, asintió sin revisarlo. Al pasar, la manga del viejo rozó la mano enguantada del centurión. Longino sintió un latigazo de calor y, en un destello, lo vio. El pastor avanzaba con una confianza que no nacía de la fuerza, sino de la certeza de ser cuidado por alguien más grande que las lanzas de Roma. Cuando la figura se perdió entre los olivares, Longino entendió que su propia seguridad, forjada en jerarquías y castigos, estaba hecha de barro. Se apoyó en el asta como si la tierra se abriera bajo sus sandalias. Aquella madrugada, tras relevarse, caminó hasta un mirador desde donde se divisaba el templo iluminado por antorchas. El mármol blanco centelleaba bajo un cielo tachonado de estrellas. En el viento frío creyó escuchar un eco lejano de las palabras del crucificado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al principio se enfureció: yo sí sabía lo que hacía. Se dijo, pero enseguida la frase se desplomó, hueca. No sabía nada. Había obedecido, había sobrevivido, pero entender era otra batalla, y apenas comenzaba. En ese momento, algo en su interior cedió, una muralla invisible se hizo añicos y un torrente de vergüenza y deseo de redención lo empapó de pies a cabeza. Se arrodilló sin medir el gesto, el frío de la roca atravesó sus rodillas, pero no se movió. Por primera vez en muchos años articuló una súplica, torpe, sin fórmulas latinas ni nombres de dioses lejanos. Si tú eres de verdad, si tu sangre limpia la mirada, muéstrame qué hacer con estas manos que solo han aprendido a herir. Las lágrimas le nublaron los ojos, pero no cerró los párpados. Quería ver el cielo, desnudo, esperando acaso una señal. No hubo brillos sobrenaturales ni voces tronantes, solo el silbido del viento entre las adelfas. Y, sin embargo, al levantarse, sintió una certeza humilde, diminuta, como la brasa que queda viva tras el incendio. Debía abandonar la espada para buscar aquello que su lanza había abierto sin querer, la puerta a la misericordia. Regresó al campamento con el alba. Antes de que el clarín anunciara la formación, escribió una nota de renuncia y la selló con su anillo de centurión. Acomodó la armadura sobre un banco, dejando encima la lanza, aquel hierro legendario que ya no podía blandir, y salió con la túnica sencilla de los peregrinos. Mientras cruzaba la empalizada por última vez, sintió que cada paso lo alejaba no solo de Roma, sino del hombre que había sido. Y, aunque no sabía qué rostro mostraría el futuro, comprendió que el primer viaje era hacia adentro, una travesía a los ecos de conciencia que, noche tras noche, le recordarían quién empuñó la lanza y quién lo esperaba al otro lado del perdón. La bruma matinal aún reptaba sobre las callejuelas de Jerusalén cuando Longino cruzó el mercado de los curtidores, envuelto en la túnica áspera que había tomado de un vendedor de telas. Nadie, salvo él, sabía que bajo aquel paño ordinario latía el corazón de un desertor, pero el silencio de su huida no tardó en resquebrajarse.
A medio camino de la puerta de Damasco, escuchó el redoble de cascos, un destacamento avanzaba abriéndose paso entre burros y tenderos, con las insignias rojas del gobernador Poncio Pilato ondeando sobre los yelmos. Longino se pegó a un pilar, oculto entre cestas de dátiles. Reconoció al legionario que encabezaba la columna, Manlio, su antiguo subordinado, y un escalofrío le recorrió la espalda, el imperio ya había notado su ausencia. El griterío de las vendedoras sirvió de tapadera mientras se escabullía por un callejón empedrado. Las paredes, humedecidas por la noche, despedían el hedor dulzón de piel curtida y azufre. Allí, entre sombras, se repitió el nuevo nombre que había escuchado susurrar en la taberna, Nazarenos. Los seguidores del crucificado se refugiaban en patios traseros y grutas vacías, compartiendo pan y palabras prohibidas. Longino no sabía si lo aceptarían, él, el brazo que había abierto la herida del maestro, pero esa era la única senda que su conciencia permitía. Al caer la tarde dejó atrás las murallas y tomó el camino polvoriento hacia Betania, con la lanza desmontada y envuelta en un lienzo, como si fuera un cadáver al que aún no se atrevía a sepultar. Cada crujido de ramas lo hacía girarse, su instinto militar le gritaba que la cohorte le pisaba los talones. En un recodo del sendero vio a un pastor vigilando un rebaño, se acercó y pidió agua. El hombre lo observó con recelo, olía a soldado incluso sin armadura, pero le tendió el odre. Longino bebió y, antes de devolverlo, preguntó: ¿Has oído hablar de quienes siguen a Jesús de Nazaret? El pastor ladeó la cabeza, evaluándolo. Dicen que se reúnen cerca del huerto de Getsemaní, susurró, pero ten cuidado, Roma no perdona. Longino asintió, guardándose la gratitud detrás de una mirada cansada. Retomó la marcha entre olivos que tintineaban con el viento y cada hoja parecía cuchichear su nombre al pasar. Cuando la luna se alzó, llegó a una casa semiderruida junto a un huerto silvestre. Una lámpara parpadeaba tras la rendija de la puerta. Tocó. El chirrido de la madera reveló a una mujer de rostro curtido pero ojos gentiles, llevaba un chal oscuro y, al verlo, retrocedió un paso. «Busco a los amigos del Nazareno», dijo él, bajando la vista. «Necesito», le falló la voz, «entender». La mujer posó la mirada en la tela que envolvía la lanza, adivinando su peso moral. «Aquí solo acogemos a los que buscan perdón, no excusas», respondió con firmeza. Longino tragó. Entonces, tal vez haya llegado al lugar correcto. Tras un instante de silencio, la mujer abrió la puerta del todo y lo hizo pasar. El interior olía a pan recién hecho y aceite de mirra. Un puñado de personas, pescadores, ancianas, un recaudador de impuestos, murmuraban oraciones en torno a una mesa pobre. Cuando el soldado entró, cesaron los cantos, un frío de sospecha se deslizó por la estancia. Longino soltó la lanza sobre el suelo de tierra y alzó las manos vacías, como un preso que ofrece las muñecas al carcelero. «Fui yo», anunció, y el temblor en su garganta resonó más que cualquier trompeta de guerra. «Yo atravesé su costado». Un murmullo de horror recorrió el círculo. Una joven con los ojos hinchados de llanto dio un paso adelante. «¿Sabes a quién heriste?» Longino soportó la quemadura de aquella mirada. «Lo sé ahora, y por eso estoy aquí. Su sangre me abrió los ojos, ahora quiero que abra mi vida». Se hizo un silencio denso, quebrado solo por el crepitar de la lámpara de aceite. De repente, un anciano de barba entrecana se levantó. Apoyó una mano trémula sobre la mesa y habló. «Nuestro maestro enseñó que quien se arrepiente y cree, aunque sea al final del día, hallará refugio». Sus ojos se clavaron en los de Longino. «Pero ese camino implica cargar la cruz de la verdad allá donde vayas. ¿Estás dispuesto?». Antes de responder, un estrépito sacudió la puerta. «Centurión Longino, en nombre de Roma, abre». Las siluetas afuera proyectaban sombras alargadas. El corazón del soldado golpeó sus costillas como un tambor de alarma, pero no dio un paso atrás. «Estoy dispuesto», contestó, con una calma que lo sorprendió. «Y empezaré ahora». Se giró hacia la mesa y tomó la lanza, no como arma, sino como testimonio. El hierro parecía más ligero, o quizá él era más fuerte por dentro. Mientras los golpes se intensificaban, los nazarenos lo rodearon.
La joven de ojos hinchados apoyó una mano sobre la madera astillada de la lanza, sus labios se movieron en una oración que Longino no alcanzó a escuchar, pero sintió como algo, una corriente cálida, luminosa, brotaba de ese gesto y le recorría la sangre. En ese instante comprendió que la persecución que lo aguardaba sería implacable, sí, pero también descubrió que no caminaría solo. La verdad que lo enfrentaba a Roma era la misma que empezaba a transformar su culpa en un fuego nuevo, capaz de guiarlo incluso en la noche más oscura. El alba apenas plateaba los tejados de Jerusalén cuando los cascos y las voces de mando rompieron el silencio del huerto donde Longino y los nazarenos velaban. La puerta se dio con un crujido seco y una docena de legionarios irrumpió entre chispas de antorcha. Longino se adelantó antes de que alguien más pudiera moverse, alzó la lanza envuelta y la depositó en el suelo con gesto de entrega. «No hallaréis resistencia aquí», dijo, mirando de frente al tribuno. «Solo hombres y mujeres que oran». El oficial, sorprendido por la calma del desertor, chasqueó la lengua y ordenó que lo encadenasen. A cada brazalete que cerraba sobre sus muñecas, Longino sentía como el hierro recordaba al mundo quien había sido, pero su pulso no tembló. Mientras lo conducían entre callejones, escuchó detrás el llanto ahogado de la joven que la noche anterior había posado la mano sobre su lanza. «Que tu fe no desfallezca», alcanzó a susurrarle, y aquel hilo de voz le ardió como un rescoldo en la sangre. Lo llevaron primero al cuartel de la Torre Antonia. Pilato no estaba, pero el prefecto Valerio sí, con los labios tensos de ira y miedo, un centurión veterano que desertaba y, para colmo, abrazaba una fe proscrita era un golpe a la disciplina de cualquier legión. «Deshonras al águila que has jurado servir», escupió Valerio. ¿Fue embrujo de esos pescadores? ¿O simple cobardía? Longino, con los cabellos aún húmedos del rocío, mantuvo los ojos fijos en la luz que entraba por la claraboya, una estela oblicua que, por un instante, dibujó polvo en suspensión como un sinuoso río dorado. «Vi la verdad en el rostro del hombre que atravesé», respondió. «Y ver la verdad obliga». El prefecto apretó los puños. «¿Insinúas que Roma miente?» «Insinúo que Roma no basta», dijo Longino con suavidad, y el murmullo de los guardias se apagó como si el aire se hubiese espesado. Al atardecer lo trasladaron, encadenado a un asno, hasta Cesarea para ser juzgado por el legado imperial. El camino bordeaba el Mediterráneo, olas azules que chocaban contra acantilados rojizos, gaviotas que planeaban sobre los mástiles de galeras ancladas. En cada recodo, Longino percibía la creación como si le hablasen en un idioma que estaba aprendiendo a descifrar, el lenguaje de la gracia que hace nuevas todas las cosas, incluso a un verdugo. Esa certeza, leve pero firme, le acompañó hasta el tribunal. El juicio fue rápido. Documentaron su deserción, la pérdida de la lanza de regimiento, la propagación de supersticiones galileas. Testigos declararon su renuncia pública y el abrigo dado a agitadores. Cuando le llegó el turno de hablar, la sala estaba cargada de murmuraciones y del perfume metálico del miedo. «No niego mis actos», dijo. «Yo crucé al Nazareno y lo herí. Mas su sangre, al tocar mis ojos, me curó y me mostró quién era en realidad. Si eso es delito, mi culpabilidad es total». El legado entrecerró los párpados. «¿Pretendes que la sangre de un condenado obre milagros?» «Pretendo que un corazón puede ser reconstruido», respondió Longino. «El mío lo fue». Hubo un silencio denso, roto por el penacho de fuego de una antorcha que crepitó como si aprobara aquella confesión. La sentencia llegó al amanecer, flagelación pública, degradación y, finalmente, decapitación en la explanada oriental, allí donde los caminos convergen para advertir a todos qué ocurre con quienes desafían a Roma. Lo devolvieron a la celda, un soldado joven, quizá recordó sus propias dudas, le deslizó un pedazo de pan y agua. Longino lo tomó y, antes de comer, partió el pan en dos, la mitad quedó sobre la piedra para quien viniera después. Esa noche, apuntes de cánticos distantes se colaron entre los barrotes, los nazarenos se habían enterado del veredicto y lloraban. En la penumbra, Longino cerró los ojos y susurró la misma frase que escuchó bajo la cruz: «Padre, perdónalos». Comprendió entonces que el perdón más difícil era a sí mismo, pero aquel nombre de padre convertía cada culpa en semilla de esperanza. Al despuntar el día señalado, lo sacaron encadenado.
El aire olía a tomillo y a hierro, mezcla de vida y muerte. Subió los escalones hacia el patíbulo con paso firme, llevaba la túnica limpia que los nazarenos le habían enviado en secreto, como si vistiera por primera vez una piel sin manchas. Frente a la multitud, legionarios, curiosos, fariseos expectantes, el pregonero leyó los cargos. ¿Últimas palabras?, preguntó el verdugo, aburrido de trámites. Longino alzó la mirada. El cielo era de un azul imposible, igual al que había ignorado durante años de campaña. Que sepan todos, dijo, y su voz resonó más clara que los clarines de Roma, que no existe lanza que atraviese un amor tan grande. Yo lo probé con mi propia mano, y su sangre me rescató. Hubo un murmullo de desconcierto, un destello en muchas pupilas, quizá, pensó, una chispa bastaría para encender otras conciencias. Inclinó la cabeza y sintió el frío del acero apoyarse en su nuca. En el instante previo al golpe final, el recuerdo del rostro del nazareno, sereno, compasivo, luminoso, lo envolvió como un manto de paz. Y cuando la hoja descendió, la multitud vio caer un cuerpo. Longino, en cambio, sintió que algo se alzaba dentro de él, un fuego que ninguna muerte podría sofocar. La explanada quedó en silencio después del golpe. Solo el chasquido sordo del acero al limpiarse en un paño de lino se atrevió a desafiar el amanecer. El cuerpo de Longino yacía inerte, pero su sangre, mezclada con el polvo rojizo del camino, formó un hilo que avanzó, serpenteante, hasta el borde de la multitud. Un niño, llevado por la curiosidad, se agachó a tocarla, su madre lo apartó de un tirón, horrorizada, sin saber que aquel leve roce sembraría en el pequeño un ardor insólito por las historias del Nazareno y de aquel soldado que lo había profesado en el último aliento. Los legionarios se dispersaron con prisa, incómodos por el estremecimiento que les azotaba la nuca. Muchos murmuraban que los ojos de Longino parecían sonreír incluso decapitados, y Roma no entrenaba a sus hombres para sonreír a la muerte. El verdugo, endurecido por decenas de ejecuciones, limpió la hoja con manos temblorosas. Jamás había sentido que una sentencia rebotara contra él mismo como eco de juicio. Guardó silencio, aunque una frase le zumbaba en la cabeza: no existe lanza que atraviese un amor tan grande, y cada repetición abría una grieta en la armadura de su cinismo. Al otro extremo de la llanura, detrás de unos olivos viejos, los nazarenos aguardaban conteniendo el llanto. Cuando los guardias se alejaron, salieron de su escondite y recogieron el cuerpo. No hubo gritos ni reproches, solo manos que, al tocar la túnica limpia, entendieron que aquel torso sin vida había cargado una vergüenza demasiado pesada y la había convertido en ofrenda. Entre ellos estaba la joven de ojos hinchados, con un velo empapado en mirra limpió los restos de sangre del cuello y, al hacerlo, percibió un leve aroma a nardo, la fragancia que, según los discípulos, había perfumado al Maestro antes de la Pascua. Nadie se atrevió a llamarlo milagro, pero todos supieron que algo sagrado se sellaba allí mismo, con la tierra como altar. Enterraron a Longino al anochecer, en un terruño junto al camino de Emaús, donde florecían lirios silvestres. No podían erigir una lápida, Roma la derribaría, así que marcaron la tumba con una lanza sin hoja, clavada al revés, como símbolo de un arma que se niega a matar. Alrededor, los olivos crujían con el viento y los grillos tejían un canto que parecía un salmo ronco. Mientras cubrían el cuerpo, un anciano pescador, quien había visto al Nazareno multiplicar panes y pececillos, musitó con voz quebrada: también este hombre fue partido para darnos de comer. Y las palabras, sencillas como redes de cáñamo, cayeron en los corazones y se quedaron allí a fermentar esperanza. No tardaron en correr rumores. Días después, un cambista que visitaba Cesarea contó haber visto a un grupo de mujeres rezar junto a una lanza invertida. Juraba que, al caer la tarde, un resplandor semejante al de una antorcha brillante envolvía el madero. El relato llegó a oídos de los sacerdotes del templo, que empezaron a preguntar quién era aquel soldado ejecutado con honores de traidor y reverenciado como justo. Pilato, inquieto, despachó emisarios para arrancar la lanza y profanar la fosa, pero el terreno estaba vacío. Los nazarenos habían trasladado el cuerpo a un lugar secreto, igual que habían hecho antes con el del Maestro. Con el tiempo, el nombre de Longino cruzó mares y cordilleras. En las catacumbas de Roma, los primeros cristianos pintaron una mano sosteniendo una lanza transformada en rama florida,
Decían que era el símbolo de aquel que, al herir el costado de Cristo, abrió la fuente de la misericordia y luego bebió de ella. En Africa Proconsularis, los obispos contaban a los neófitos la historia del soldado cuyo último acto fue confesar que el amor al que servimos es más grande que el poder que nos gobierna. Y en la Capadocia, los monjes tallaron su leyenda en roca: Longinos, testigo sangriento, lámpara ardiente. Siglos después, cuando los peregrinos llegaban a Jerusalén, buscaban con ansia el huerto anónimo donde había crecido un olivo retorcido, decían que de sus ramas manaba, en ciertas noches, un aceite fragante que curaba la vista cansada de los transeúntes. Los viejos guiaban allí a los niños con cataratas, implorando la intercesión del soldado que vio demasiado tarde, pero vio al fin. Al pie del tronco, una inscripción apenas legible seguía recordando la esencia de su viaje: el que perforó la luz, fue horadado por ella. Y así, el oscuro final del hombre que atravesó el costado de Jesús se convirtió en aurora para muchos. Su muerte, a ojos del imperio, fue una nota más en los registros de ejecuciones. Para los creyentes, fue un evangelio silencioso escrito con sangre y vergüenza redimida. Cada vez que la liturgia narraba la lanza, alguien añadía su nombre con un estremecimiento, y uno de los soldados, Longinos, le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. La lectura, acompañada de un susurro de gratitud, sellaba la certeza de que no existe culpa que no pueda transfigurarse cuando toca la fuente del amor. Porque, al final, Longino nunca fue dueño de la última palabra sobre su propia historia. Aquella palabra, perdón, la pronunció el crucificado, colgada en el aire para siempre, iluminando incluso la sombra más densa. Y es ese eco el que, 2000 años después, todavía palpita en quienes recuerdan la lanza inerte plantada al revés, señal eterna de que la misma mano que hiere puede, si se rinde a la gracia, volverse semilla de compasión para el mundo entero. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.